Tú Buenas me dices, tardes. no, sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy con estas lluvias y estos fríos que nos rodean. Bueno, decirles que vamos a comenzar la charla, pero pedirles, bueno, ya todo lo tienen, pero pedirles que mantengan sus micrófonos apagados mientras el profesor Patricio Moya hace su exposición y la cámara, no sé, no creo que, no sé, no te molesta que tenga la cámara encendida, Patricio, ¿no? Me da igual, como se sientan Ya. más cómodos, Ya, obviamente. y bueno, y después él va a hacer una exposición, ¿verdad, Patricio? Y después vamos a dar una ronda de preguntas. Ustedes pueden ir anotando en el chat si quieren sus preguntas según le vaya surgiendo y luego cuando se abra ese momento de preguntas, la retomamos y las va contestando Patricio, por supuesto. Y ahí pueden abrir, por supuesto, su micrófono y hablar libremente. Entonces, bueno, dicho esto, la charla va a quedar grabada y después va a ser subida a la página de la BIMEFAO, por si la quieren volver a ver o si quieren compartirla con alguien que no pudo estar hoy. Voy a presentar al ponente de hoy, que todos lo conocemos, pero igual hay que presentarlo, por supuesto, que es el profesor Patricio Moya, que es doctor en Lenguas y Tecnología por la Universidad Politécnica de Valencia y también es licenciado en Lengua y Literatura y magíster en Lingüística por la Universidad de Chile. El profesor Patricio Moya, como todos sabemos, forma parte de la carrera de Pedagogía en Castellano en nuestra universidad y hoy nos va a hablar sobre el tema enseñanza de la lingüística en formación inicial docente en el área de la lengua materna, reflexiones y proyecciones. Así que le doy la palabra al profesor Patricio Moya. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Raquel. Ahí estoy, se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve Súper, bien. Sí. súper. Bueno, la idea es que conversemos y todo eso, más que sea una exposición, así que no sé, Raquel, si alguien quiere intervenir entre medio, yo Ah, no tengo ya. ningún problema, así que Ya. no, Ah, no. entonces que pida la palabra y ahí le vamos. Sí, 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 sí. Ya, perfecto. Sí, cierto. Yo creo que también un poco la idea de esto. Eh, me he planteado esta conversación? Principalmente haciendo como un recorrido de cómo nació esta idea, este ámbito, esta área de investigación, y también hablar obviamente de las cosas que estamos haciendo aquí con el profesor Rubio sobre este tema. Hace yo harto tiempo, aquí cuando yo llegué a la universidad, cuando era jefe de carrera el profesor Román, ¿cierto? Yo en esa época me desempeñaba trabajando en un lugar completamente diferente. Me encontraba trabajando en la Facultad de Ingeniería de la Chile, trabajaba en un laboratorio de innovación, ¿ya? Y una de las dificultades que había en ese momento, año 2017, una de las dificultades que había en ese momento era qué estaba pasando con la formación de los ingenieros. ¿Qué estaba pasando con la formación de los ingenieros? Que el ingeniero de la Chile se caracterizaba por teóricamente ser súper bueno, ¿cierto? Por ser disciplinariamente muy bueno, pero que en el fondo era incapaz de resolver el más mínimo problema que se podía encontrar en la vida diaria. Era incapaz de proponer soluciones, ¿sí? Y lo que se decía en esa época era poner a un ingeniero de la Chile en la calle y que vea un tremendo hoyo como el que está ahí, y va a ser incapaz de proponer cualquier solución, ¿sí? Pero sí va a ser capaz de resolver cualquier tipo de ecuación lo más compleja posible que se le pueda poner por delante, ¿ya? Entonces, claramente había una disonancia entre lo que se necesitaba, ¿sí? Entre lo que se necesitaba y la formación que se estaba recibiendo, por lo menos en la universidad. De ahí que era preponderante en ese contexto cuestionarse sobre cuáles tenían que ser esos conocimientos, cuáles tenían que ser esos saberes que tenían que eh, ser parte de un ingeniero en ese momento. Y de ahí yo también en ese momento había comenzado a trabajar en la USACH y ya había trabajado harto tiempo antes en carrera de pedagogía en castellano en otras universidades. Y me empecé a hacer la misma pregunta, pero para el otro lado, ¿cierto? ¿De qué manera la formación que nosotros estamos entregando en esta área efectivamente se relaciona con lo que nuestros estudiantes requieren el día de mañana cuando se enfrenten al su quehacer profesional? Y comencé con una serie de cuestionamientos iniciales. Insisto, esto fue en mediados de 2017, principio del 2018, si mal no recuerdo. Y mis cuestionamientos eran los que se pueden ver ahí.
qué contenido lingüístico se están abordando en las carreras de pedagogía en castellano, cómo se están abordando, y si acaso esos contenidos desde el punto de vista lingüístico que se estaban abordando ayudaban a que los estudiantes posteriormente pudieran resolver los problemas que se podían encontrar en este caso en el aula escolar. ¿Ya? Estos cuestionamientos primero siempre fueron pensando en cómo yo podía mejorar mi práctica docente. ¿Ya? Estos cuestionamientos eran de la línea de, bueno, ¿cuáles son esos contenidos? Entonces yo decía, voy a hacer un levantamiento, voy a hacer algunas cosas y voy a encontrar cuáles son esos contenidos, voy a poder implementarlos en mis cursos. Metodologías de enseñanza también pensé lo mismo, bueno, debe haber mucha literatura sobre esto y voy a encontrar un montón de metodologías sobre cómo se tiene que abordar, pero lamentablemente no fue tan así, no fue tan sencillo encontrar esa respuesta. Así que dentro de la universidad, el año 2017, se abrieron unos proyectos de apoyo a la docencia, que eran unos proyectos chiquititos que en el fondo lo que hacían daban un poco de financiamiento para pagar ayudantes y para poder hacer cosas pequeñas, ¿ya? Me propuse durante ese año hacer algo bastante inocente, hacer un pequeño levantamiento de información sobre este tema, de qué manera se estaba enseñando la lingüística o qué es lo que qué es lo que se sabía sobre la enseñanza de la lingüística en las carreras de pedagogía en castellano, pedagogía en lenguaje y comunicación, dependiendo de la universidad. Y mis propósitos eran más o menos los mismos que estábamos conversando recién, ¿cierto? Hacer un pequeño estado del arte que se había dicho en Chile sobre estos temas, cuáles eran estas obras de referencia existentes, cuáles eran los contenidos que efectivamente se tenían que abordar y la metodología, ¿cierto? El cómo se tenían o cómo se esperaba que estos contenidos tenían que ser abordados. En cuanto a obras de referencia, para mi sorpresa, independiente de ciertos artículos y ciertas obras que uno puede ir encontrando por ahí, como obras de referencia en ¿cierto? En el fondo que sean libros, manuales de lingüística pensado para la formación de profesores, súper poco, ¿ya? Lo que más se cita, ¿cierto?, es el libro de González Nieto, que se llama Teoría Lingüística en Ciencia de la Lengua, Lingüística para Profesores, que deriva de una tesis doctoral, ¿cierto?, y que después se transformó en libro. Ese texto es del año 2001. Luego está el libro de Bronckart, ¿cierto?, Las ciencias del lenguaje, un desafío para la enseñanza, un libro del año 85, en donde Bronckart también empieza ya a realizar cierta relación explícita sobre la necesidad del conocimiento lingüístico para el avance de una didáctica de la lengua en la formación del profesorado. Y ya este es un poco mentiroso porque este último libro es del año pasado, de fines del año pasado, entonces apareció hace poco, que se llama Avance de la lingüística, su aplicación didáctica, ¿ya? Que en el fondo es la primera parte de dos libros. Te entiendo que el segundo libro va a salir ahora, en donde va a referirse a otras partes, teorías lingüísticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen de común estas obras? Que de seguro lo vamos a ir comentando después. Es que en el fondo, en todos los casos, el apellido de que sean para profesores o que diga enseñanza o que sea didáctico, no pasa a ser más que un mero saludo a la bandera, prácticamente, ¿cierto? Hay una pequeña reflexión inicial en algunos casos, donde dice, sí, que es importante, ¿cierto? Que el profesorado tenga conocimiento sobre lingüística, pero en el fondo lo que son compendios de teoría lingüística, son compendios de los niveles de la lengua, son compendios de formas de análisis, ¿ya? Pero no son efectivamente obras pensadas eh, en la formación del profesorado. Y el último tampoco, el avance de la lingüística o su aplicación didáctica está pensado en carreras de filología, Raquel, ¿no? En el fondo, cómo esta enseñanza de la lingüística, desde un punto de vista disciplinar solamente, ¿cierto? Cómo tiene que ser enseñada la educación superior. Entonces, claro, es un compendio, está bien ordenadito, en ese sentido es didáctico en el sentido de que va ordenado cuando uno tiene una noción de la didáctica bien un poco más relacionada con una práctica, más que con la complejización de un determinado fenómeno. Dije, bueno, ¿habrá algo más del estado del arte en ese momento?
y en ese momento, claro, de estado del arte había súper poco, había súper poco. En Chile lo que había eran principalmente tres estudios, dos estudios realizados por el mismo grupo, que es de Sotomayor, Coloma, Parodi, Ibáñez, Cavada y Gisling, que en el fondo es cómo se estaba percibiendo la enseñanza del área de la lengua en la formación inicial docente, pero en formación inicial docente de básica, ya de educación básica, no de educación media. Y el único texto que en ese momento se encontró fue un texto de Carmen Sotomayor y Gabriela Gómez, ¿cierto? Que se llama La demanda de los estándares para egresados y currículum formativo en las carreras de pedagogía, el lenguaje y comunicación en Chile, que es parte de un libro que fue editado por la UDP. Este era todo el estado del arte que encontramos en su momento. Y una de las cosas más importantes que encontramos está detallada en el texto de Sotomayor y Gómez, donde se especifica cómo están formadas las mallas de pedagogía en Chile, de pedagogía en lengua en Chile. Y en el fondo, a la conclusión que llegan es que principalmente son mallas curriculares centradas en la disciplina, más del 50% y en algunos casos 65% de las asignaturas que componen las mallas curriculares son disciplinares, es decir, de literatura lingüística, ¿sí? Con escasa presencia de los ramos didácticos y con escasa presencia de los ramos de pedagogía. Y junto con eso, una nula articulación entre los cursos disciplinarios y los cursos didácticos, ¿de acuerdo? Ha pasado tiempo, yo creo que en este periodo en donde también la CNA ¿cómo se llama esto? Que la CNA ha estado en muchos de los procesos de acreditación ¿cómo se llama esto? De las carreras de pedagogía. Las mallas han sido modificadas, así que yo creo que también este estudio requiere cierta actualización para saber en qué estado nos encontramos. Como sea, me parece que son datos relevantes, ¿cierto? Que para hacer mallas de pedagogía, eh, los cursos sean más disciplinares que otra cosa y que la articulación sea inexistente con con la línea didáctica. Cuando llegamos a la pregunta sobre cuáles son los contenidos lingüísticos que deben ser enseñados, también nos encontramos con que había muy poca información, un par de capítulos, un par de cosas, ¿sí? Calzamiglia, el 93, dice que, y más allá de que eso es sin justificación, todas estas áreas que se mencionan no se mencionan justificando por qué tienen que ser formados en esta área. Calzamiglia dice que los profesores de lengua tienen que ser informados en cuanto a la descripción del sistema, adquisición de lengua, factores sociales que determinan el uso y métodos de enseñanza, que asumimos que se relacionaría con didáctica. Bombini, el 2015, habla que tienen que ser formados en lingüística textual, teoría de la enunciación, pragmática, psicolingüística, sociolingüística. Broncar, del texto que mencionábamos delante, del año 85, señala que tienen que ser formados en teorías del lenguaje, es decir, teoría lingüística, estructuralismo, generativismo, sistémico-funcional, técnicas para reconocer las unidades de la lengua, es decir, tener morfosintaxis, tener gramática, tener fonética, y por último, variación. ¿Ya? Broncar, en la introducción de su libro, menciona esto y dice que son los elementos necesarios para poder tender hacia una didáctica de la lengua, pero más allá de eso no justifica el porqué de estas áreas, por qué estos saberes que requieren ser formados los profesores de lengua. Y cuando llegamos a la pregunta sobre cómo se abordan o cómo se deberían abordar la lingüística en la educación superior, nos encontramos con un vacío tremendo porque no hay referencia. No hay referencia ni de tanto del estado del arte, ni ninguna aproximación. No sabemos cómo se está haciendo, no sabíamos cómo se estaba haciendo, eh, qué metodologías se estaban usando, si es que había diferencia entre algunos ramos, si es que no había diferencia entre algunos ramos, cómo se articulaban, como decíamos delante, con la línea didáctica o con la línea de práctica, o incluso cómo se vinculaban con la misma línea lingüística. ¿De acuerdo? Y junto con eso, nos empezamos a dar cuenta también, no es que no nos hubiésemos dado cuenta, sino que empezó a hacerse mucho más patente el hecho de que hay una serie de requerimientos oficiales, una serie de requerimientos oficiales que también impactan
en la manera en que tienen que ser formados los profesores. Están las bases curriculares, que van a cambiar ahora prontamente, los estándares para la formación inicial docente que cambiaron hace súper poco, los planes y programas del mismo ministerio, Plan Nacional de Escritura, el CIMSE, el DEMRE, eh, y junto con eso, ahí Raquel mandó un mensaje al chat. Eh, y junto con eso, claro, las expectativas que empiezan a tener los propios actores del ecosistema de formación sobre cómo tienen que salir preparados los futuros profesores, algo que nosotros estamos ahora viendo en la carrera, ¿cierto? O sea, que hay necesidades por parte en este caso, de los empleadores. ¿Qué alcanzamos a hacer en el marco de este pequeño proyecto de levantamiento de la información? Hicimos una pequeña investigación sobre cuáles las creencias, las representaciones que tenían los jefes de carrera, ¿cierto? De carreras de pedagogía en lenguaje en Chile sobre la enseñanza de la lingüística. Alcanzamos a entrevistar a 8 jefes de carrera en su momento. Y claro, una de las cosas más importantes que salió es que efectivamente había una percepción por parte de los jefes de carrera en general de que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenía una orientación eminentemente teórica, que se sentía en general que era una formación para lingüistas, no una formación para profesores, para personas que fueran a dedicarse a la enseñanza de la lengua materna en el colegio, y eh, un vínculo con la realidad. Y este vínculo con la realidad lo veían desde dos perspectivas. Efectivamente, un vínculo con la realidad porque señalaban que no había vínculo con la realidad en la enseñanza, porque efectivamente no se tomaban en cuenta lo que pasaba en la escuela, no se tomaban en cuenta los documentos oficiales para poder armar los cursos, pero también sentían que había vínculo con la realidad porque entendían las carencias con las que venían los estudiantes a la formación inicial docente. Y eso es interesante, ¿cierto? Como vamos a ver después, hay una noción por parte de la academia de que el estudiantado viene con déficit por parte desde la etapa escolar. Y que ese déficit o debe ser resuelto, o que ese déficit impide la normal adquisición de ciertos conceptos lingüísticos que pueden ser fundamentales después para la formación inicial. Retomando, no habíamos quedado aquí, ¿cierto? Que lo que alcanzamos a hacer en ese proyecto en ese momento fue hacer una pequeña investigación con los jefes de carrera y más o menos en la línea que estamos comentando, y solamente les mencioné aquellos elementos que me parecen más relevantes para la conversación. Y en ese momento, ¿cierto? Hubo una cita que a mí me hizo mucho sentido a la luz de todo esto que estábamos revisando, que estábamos levantando, de Sardi Daglieli, y en un texto de Sardi Daglieli que lo que hace principalmente es una reseña del libro González Nieto, ¿cierto? Y lo que hace en esa reseña del libro González Nieto es destruir el libro González Nieto, diciendo que lo que menos era una lingüística para profesores, que era cualquier cosa menos una lingüística profesora, y que era únicamente un manual de lingüística, ¿cierto? Y decía, sin desmerecer lo que son los manuales de lingüística, pero que el título estaba mal planteado. Y decía ella que pensar en una didáctica de la lengua no significa solo conocer cuáles son los paradigmas lingüísticos que se abordan en la institución escolar, sino determinar qué aportes tomar de cada paradigma en relación con la diversidad de sujetos que participan en la práctica. Y esa cita, a la luz de los resultados y todo de lo que hemos venido conversando, lo que empezamos a relevar en su momento, me pareció súper acertada, y estábamos más o menos en la misma línea, lo que decíamos al comienzo. ¿Cómo hacemos que los estudiantes al salir de la educación superior efectivamente sean capaces de resolver problemas? Sí, en este caso eh, para mí seguía siendo la misma preocupación. Habiendo ya hecho esa pequeña base que, viéndolo ahora a la distancia, claro, relevó la necesidad solamente, aquí con el profesor Manuel Rubio gracias a su apoyo, obviamente, en gran medida por las cosas que hemos hecho, hemos hecho varias cosas, y como vamos a ver después, nos hemos dado cuenta que
falta por hacer un montón más y cada vez que hacemos algo nos damos cuenta de que hay 10 cuestiones más que se abren. Y bueno, lo que les voy a presentar de ahora en adelante son los resultados de los proyectos de investigación en los que hemos participado con Manuel. Uno, el que está a la izquierda, creencias de estudiantes, egresados y profesores universitarios para el castellano y autoridades escolares sobre el proceso de formación inicial docente en área de lenguaje. El caso de los H, que fue el proyecto postdoctorado, en donde Manuel era el investigador principal. Y el otro proyecto, que es el proyecto que ahora está en curso, que se llama La didáctica de la gramática en la enseñanza del español como lengua materna y extranjera, de la universidad también, en donde Manuel también es el investigador principal y hemos estado trabajando en conjunto en varias cosas. ¿Cuál ha sido el foco de estos dos proyectos? Y en el fondo el foco que hemos tenido desde que comenzamos a trabajar juntos en esto han sido cuatro principalmente. Y dentro de esos cuatro hemos empezado como a ver más cosas. La perspectiva de los académicos sobre la ciencia y la lingüística, también la perspectiva de los estudiantes, nuestros estudiantes FIT, sobre la ciencia y la lingüística, el rol de las políticas públicas en este tema, y en particular lo que les mencionaba sobre el último proyecto, que es la enseñanza de la gramática. La enseñanza de la gramática se está transformando en un eje, está renaciendo, ¿no? Es como que la gramática, como que la quisieron matar en algún momento, la quisieron ahí incinerar, pero ahí como que desde las cenizas está reviviendo. Eh, Se está relevando la importancia del saber gramatical, pero parece que está habiendo problemas en la formación. No quiero echarle la culpa a solo a la formación inicial docente sobre la ciencia de la gramática. Parece que el tema va un poco más allá, ¿ya? El tema va un poco más allá, como lo vamos a ver, lo vamos a poder comentar ahora. Sobre lo académico, sobre lo que se ha hecho con lo académico, está un poco ahí condensado, pero eh, a partir de un artículo que publicamos con Manuel, nos percatamos que había dos grandes polos en la manera en la que se agrupaban los académicos que enseñaban lingüística en la universidad. Un polo centrado en que entendían que la lingüística se entiende como disciplina, es importante por sí sola, y que esa enseñanza de la lingüística tiene que estar a la par de, o sea, va a ser una buena enseñanza disciplinar en tanto tenga una rigurosidad terminológica y la teoría se aplique de manera adecuada. Y ahí un tema súper interesante, el tema de entender, lo vamos a mencionar después, yo creo, el tema de entender que la teoría se puede aplicar, ¿ya? Que la teoría se puede aplicar y que en el fondo si yo tengo una teoría, ¿cierto? Efectivamente puedo resolver problemas a partir de la aplicación de esa teoría, ¿ya? Y eso igual es un poco complejo, ¿sí? Porque en el fondo creo que hay un problema, ¿cierto? Y que lo resuelvo con la teoría, en lugar de focalizarme en el problema, ¿ya? En lugar de focalizarme cuáles son las necesidades que puede haber en el aula, las necesidades que pueden tener nuestros mismos estudiantes pensando en la universidad, y que esas necesidades pueden ser resueltas por la mera aplicación de la teoría, ¿ya? Ha criticado también, por ejemplo, Broncar ha criticado fuertemente, ¿cierto? Una perspectiva aplicacionista en la enseñanza, en este caso de la lingüística, que en el fondo tenemos una teoría lingüística y creemos que quizás esa teoría lingüística va a venir a resolver problemas de enseñanza, ¿ya? Por el solo hecho de aplicar esa teoría lingüística. Y un segundo polo de académicos que en el fondo parten de la noción de que el lenguaje, ¿cierto? De que el lenguaje efectivamente es parte constitutiva del ser humano, ¿sí? De que a quienes nosotros le estamos enseñando son sujetos que usan la lengua, que son conscientes de sus prácticas lingüísticas, y a partir de ahí, ¿cierto? Ir potenciando una enseñanza reflexiva y rigurosa de la lengua, y teniendo en cuenta el rol que van a tener posteriormente el rol que van a tener en el espacio escolar. En cuanto a la perspectiva de los estudiantes creen, ¿cierto?, que la lingüística es algo que se tiene que aprender conceptualmente y que y valoran positivamente la enseñanza de la lingüística porque se enseña conceptualmente, ¿cierto? O sea, y aquí ya empieza a haber como un poco de estas contradicciones, ¿cierto? Estas tensiones que siempre va a haber, va a haber en los grupos sociales, en el fondo. Es buena porque es conceptual, pero al mismo tiempo, como podemos ver en la segunda línea, esta enseñanza
es memorística. Entonces es buena porque es conceptual, pero al mismo tiempo es mala porque es poco práctica. ¿Ya? Entonces empieza a haber esta noción. Y también en el discurso de los estudiantes esta noción, esta idea de que en esta enseñanza de la teoría no hay elementos que faciliten la aplicación. ¿Sí? Y de nuevo esta perspectiva aplicacionista que también al parecer de alguna manera se transmite a los estudiantes, que en el fondo por el solo hecho de pasar X teoría lingüística, efectivamente esa teoría lingüística per se me va a servir si yo llego y la aplico. ¿Sí? Y también valoran efectivamente que el conocimiento lingüístico es útil, ¿cierto? Y aquí una cita textual que dijo un estudiante, ¿cierto? Las cosas de la lingüística también se enseñan en el colegio, ya así como dándole realza a la formación que se tuvo. En cuanto a las políticas públicas, hicimos aquí solamente puse este gráfico porque hicimos muchas más cosas, no hicimos solo este gráfico ahí en este trabajo, hicimos más gráficos, ¿ya? Por decirlo de alguna otra manera. Y lo que buscábamos era de qué manera o cuál era este conocimiento lingüístico que estaba explícito en las bases curriculares. ¿Sí? En el fondo, en esta idea de querer poder tener cierta orientación sobre que en el fondo qué es lo que tenemos que enseñar de la lingüística, ¿sí? Y habiendo que no había mucha base, en el fondo recurrimos y fuimos a las bases curriculares para ver, bueno, a ver qué dicen las bases curriculares sobre qué es, cuál es el conocimiento lingüístico que ahí se está tratando. El análisis fue un análisis de contenido, que también vimos las habilidades que estaban implicadas en cada eje, y fuimos dividiendo, ¿cierto?, los contenidos en función de los ejes del currículum, y el área, ¿cierto?, el conocimiento lingüístico que más se requiere en las bases curriculares, este conocimiento lingüístico asociado a la lingüística del texto. Es decir, tipo de texto, género discursivo, cohesión, coherencia, conectores, marcadores, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y también desde el punto de vista del eje de escritura, conocimientos asociados a psicolingüística, que en el fondo tiene que ver con los procesos de producción escrita. Entonces también aquí hay ciertas luces, ¿sí? Sobre cuál es este conocimiento lingüístico que al menos se está requiriendo en las bases curriculares. Con esto no queremos decir en ningún caso que sea ¿cierto?, el conocimiento lingüístico, en ningún caso. No estamos diciendo que la enseñanza de la lingüística o la área de la lingüística que tienen que ser tratadas en la formación inicial docente tienen que ser solo esta. Lo único que estamos diciendo es que en este texto, ¿cierto?, que tiene que ser la guía para ciertas ocasiones, se están tratando estos temas. En cuanto a la enseñanza de la gramática, ¿sí?, los académicos efectivamente dicen que la enseñanza de la gramática es útil porque permite el desarrollo de capacidad analítica, poniéndose el foco en el estudiante en tanto profesor, pero que al mismo tiempo permite la reflexión en los estudiantes en los estudiantes escolares, ¿cierto? Los estudiantes secundarios que van a ser formados por este profesor, ¿cierto? Ahí varía bastante lo que se está entendiendo por la finalidad de la enseñanza de la gramática. Los académicos que enseñan gramática de diferentes universidades, ¿sí?, tienen consenso en decir en que no hay consenso, ¿sí? No hay consenso en señalar cuáles son aquellos contenidos gramaticales que tienen que ser enseñados, ¿sí?, en la formación inicial docente. Y en el fondo, cuando se les consulta sobre cuáles son los criterios que les permiten determinar cuáles son esos contenidos, los criterios que dicen, bueno, que son los criterios disciplinares, y es más que todo una sucesión en cuanto a complejidad de elementos relacionados con la morfosintaxis. Señalan que la metodología de enseñanza es inductiva por lo general, es decir, van usando bastantes ejemplos, pero sí, y esto relacionado con lo que comentábamos delante, pero sí señalan que existe un grave problema al momento de enseñar gramática en la formación inicial docente. Y el problema que hay es que los estudiantes saben muy poco saliendo del colegio de gramática.
¿ya? Entonces se sienten que ellos están constantemente llenando vacíos, ¿cierto? Que a su juicio deberían haber estado resueltos en la educación secundaria, ¿sí? Lo que nos plantea frente a otra pregunta, ¿cierto? Bueno, se pasa gramática en el colegio, ¿no? Y aquí hay colegas, ¿cierto? Que están aquí presentes, que sabrán mucho mejor que yo si es que realmente se pasa o no se pasa gramática en el colegio. ¿Sí? No se suele pasar, pero bueno, también es cosa de ver las bases curriculares y ver qué tan presente está el contenido gramatical en el de séptimo medio en adelante, ¿ya? Entonces también ahí hay un campo de acción también. Y en tanto, si es que la enseñanza gramatical favorece o no favorece la reflexión metalingüística, los académicos sí la reconocen, que la favorece, pero que no la potencian. Es decir, ellos llegan, se dan cuenta que están haciendo, le están ayudando a sus estudiantes a reflexionar metalingüísticamente, pero no de manera explícita, sino que a partir de ellos mismos, ¿cierto? De los ejemplos que usan, del contenido que están pasando, se dan cuenta que están ayudando a sus estudiantes a reflexionar metalingüísticamente, pero esa reflexión metalingüística no está siendo guiada, no está siendo mediada, sino que es una cuestión más azarosa, ¿sí? Una generación espontánea de reflexión metalingüística. Y en cuanto a los estudiantes, em, los estudiantes FIT, ¿cierto? Los estudiantes FIT señalan que su experiencia en el espacio escolar es que en el mismo espacio escolar se les dice que X contenido gramatical ya deberían haberlo sabido. Mm. Entonces, el tema se empieza a complejizar un poco más porque, claro, nos damos cuenta que a los estudiantes les están diciendo que eso en el colegio deben haberlo sabido, pero llegan a la universidad y les dicen lo mismo que también debían haberlo sabido. Entonces, bueno, eh, eso, ¿ya? Ahí lo podemos conversar latamente en otro momento. Y además dicen que la enseñanza de la gramática en el colegio es muy aburrida, ¿ya? Lo valoran así. En cambio, en su experiencia en la FIT, señalan que la enseñanza de la gramática es útil, es compleja, y que las metodologías varían entre ciertas metodologías que son eminentemente un poquito de teoría y vamos haciendo un montón de análisis, ¿cierto? Hay un grupo los estudiantes refieren eso, frente a otro tipo de enseñanza que es prácticamente pura teoría con muy poco análisis. Entonces también la manera en que se está enseñando la gramática en las diferentes universidades del país también está variando desde el punto de vista de su metodología. Las emociones empiezan a jugar un papel fundamental. Siempre en los cursos de gramática la gente les tiene mucho miedo, les tiene mucho respeto, genera sensaciones encontradas, ¿cierto? Que no gusta, ¿sí? Cuesta encontrar que guste, pero esas emociones y esas percepciones empiezan a variar a medida que se percibe que el contenido es útil. Plantean que su función es comunicarse adecuadamente, pero también, para finalizar, señalan que no se les ha enseñado a enseñar gramática, ¿ya? Que no se les ha enseñado a enseñar gramática. Y bueno, y aquí podemos entrar en otras discusiones después si es que es necesario enseñar a enseñar gramática, si es que hay que enseñar a enseñar gramática porque solo hay que enseñar a enseñar gramática, o si tenemos que enseñar a enseñar gramática, ¿por qué tenemos que enseñar a enseñar gramática? ¿Ya? Pero sí algo manifiestan, es que no se les ha enseñado a enseñar gramática, ¿de acuerdo? Y ya para ir finalizando, y como para que conversemos, porque les decía delante, lo veo como un espacio de conversación. Eh, Desde el punto de vista de la formación, creo que tenemos varios desafíos. Eh, ¿Cómo enfrentamos, cierto, estos desafíos de la enseñanza de la lengua materna en el aula? ¿Ya? Cómo nosotros vamos incluyendo de manera explícita eh, eh, a la didáctica de la lengua y de cómo nuestras disciplinas también empiezan a ser un aporte dentro de ese campo, ¿cierto? Que en el fondo es el campo en el que se tienen que desenvolver nuestros estudiantes. Y en el fondo, ¿cierto? ¿De qué manera nosotros ayudamos a nuestros estudiantes a que sepan discernir, ¿sí? ¿Qué de la lingüística me sirve para poder enfrentar los desafíos que tengo en el aula? ¿Sí? ¿Cómo yo soy capaz, cómo yo tengo este bagaje teórico que me entrega la universidad, ¿cierto? Esta red de elementos conceptuales, y yo soy capaz de acceder a esos elementos conceptuales
para poder tener una mejor comprensión de los hechos y ayudar a mis estudiantes, en este caso, que es lo que nos mueve, a reflexionar metalingüísticamente o para solucionar los problemas de comunicación a los que se enfrentan. Y en cuanto a la enseñanza de la lingüística, hay una tensión clara, eh, que es lo que hemos venido conversando recién, que esta mezcla entre teoría, una enseñanza netamente teórica, luego tenemos una enseñanza pues muy aplicacionista, que en el fondo cómo vamos forzando cierta teoría lingüística a cualquier situación, frente también a las necesidades que tiene la práctica docente y de qué manera, ¿cierto?, esta práctica docente podría ayudarnos a determinar, ¿cierto?, cuáles son estos contenidos y estas metodologías que nos ayudarían a enfrentar de mejor manera la enseñanza de la lingüística en la educación superior, en la misma línea del segundo punto, ¿cierto? En la importancia de que la didáctica de la lengua y el eje de práctica tenga un rol fundamental en esta determinación. Y un tema que de una u otra manera con Manuel lo hemos conversado, que de seguro lo vamos a tratar de tocar en algún momento, de qué manera nuestras carreras tienen un fuerte anclaje en la tradición, ¿sí? Son carreras que surgen bajo el alero de carreras de letras, de filología, y eso de seguro tiene ¿cómo se llama esto? Un peso súper importante en la manera en que estamos enfrentando la enseñanza. Y proyecciones, que ahí yo creo, nos quedamos cortos, hay un montón de cosas que se pueden hacer, que se tienen que hacer. ¿Qué está pasando con el profesorado en ejercicio? ¿Cuáles son sus conocimientos lingüísticos asociados a algo que también nosotros hemos estado conversando de una u otra manera al interior de la carrera? ¿Qué pasa con los estudiantes secundarios? ¿De qué manera están adquiriendo este conocimiento lingüístico y para qué? ¿De qué manera ciertos enfoques que no han sido lo suficientemente usados quizá en la didáctica de la lengua materna o la didáctica de la lengua materna provenientes de la enseñanza de segundas lenguas nos pueden ser útiles para poder aproximarnos a estos fenómenos? Con el profesor Rubio hemos utilizado conceptos que vienen de la enseñanza de segundas lenguas y han sido súper útiles para entender qué es lo que está pasando un poco. El rol de las políticas públicas, ¿cierto? Ahora más considerando los procesos de acreditación, volver a la pregunta a mí me sigue dando vuelta la pregunta sobre cuáles son estos conocimientos lingüísticos que se deben manejar. ¿Y qué pasa? Lo que estábamos conversando recién sobre este paso del espacio escolar a la universidad, ¿cierto? ¿Qué creemos que saben? ¿Qué estamos asumiendo que saben? Y a partir de eso estamos diseñando nuestras propias asignaturas. Pero de seguro habrá mil temas más que van a ir surgiendo en el camino. Eso, muchas gracias y nada, eso, conversemos, los escucho, las escucho. Gracias, Patricio. Bueno, conversemos entonces. No sé si quiere empezar a comentar o participar. Nadie se anima. Miren que luego se nos acaba el tiempo otra vez y tenemos un problema. Así que mejor, mejor que se vayan animando. Bueno, yo voy a decir alguna cosa pequeña, aunque no es mi campo de investigación, pero bueno, interesante todo esto de las creencias, ¿no? Como lo que tú decías, como de repente hay contradicciones, ¿verdad? Pero me interesa esta idea porque esto que dijiste de la gramática, siempre que se habla de enseñanza de la lengua, por algún motivo, no sé por qué, pero bueno, ustedes sabrán, por algún motivo, sí, como que la gente piensa siempre en la gramática. Y la lengua es mucho más que eso, ¿verdad? Y me contaban que las políticas de enseñanza de la lengua en la escuela en Chile han cambiado y que hay una época, como decía Patricio, que parece como que se dejó un poco de lado lo que entendemos por enseñanza de la gramática tradicional y que de alguna manera pareciera que está reavivándose. Pero mi pregunta es, cuando hablamos de gramática, ¿de qué hablamos? De enseñar gramática, porque se puede enseñar gramática de muchas formas. Y ahí también podrían entrar esas teorías lingüísticas de las que todos conocemos. Es decir, hablamos de la gramática tradicional, la que yo estudié, que era más tradicional que seguramente que la de otros, por la edad, digo, no por otra cosa. O de qué hablamos, porque la gramática puede ser reflexiva, ¿vale?
y se puede hacer reflexiva y se puede enseñar. Entonces, pensando un poco en la enseñanza de segundas lenguas, que es lo que sí que hago, también pasan un poco estas cosas, ¿no? La gramática por la que se apuesta, otra cosa es que se haga bien o se haga mal la enseñanza, pero por la que se apuesta es esa gramática del uso, ¿no? De cómo usar la gramática cuando usamos la lengua, tanto oral como escrita, cuando la usamos en los discursos que hay. Entonces, aunque somos hablantes, ya cuando llegamos a la clase del colegio ya hablamos, escribimos, mejor o peor, pero ya conocemos la lengua, no es lo mismo que alguien que no habla la lengua. De repente no tenemos por qué saber qué es un adjetivo, o cuál es la función que tiene un adjetivo, ¿no? O no nos hemos parado nunca a pensar, eso es lo que pasa. Lo usamos y no nos damos cuenta de que esas palabras que tienen esa función las usamos de esa manera. O qué valor le damos cuando usamos un tiempo verbal u otro. Y como hablantes nativos, esas cosas de repente a mí no me las enseñaron. No sé si se enseñan en el colegio. Entonces, igual es interesante porque saber cómo se usan, yo creo que nos va a ayudar también a expresarnos mejor de manera oral o escrita. Si sabemos por qué usamos un imperfecto de una manera y un indefinido de otra, habrá cosas que a lo mejor nos pueden ayudar en nuestra manera de aprender a escribir y a expresarnos en diferentes contextos, ¿no? Pero estas cosas siento que no se enseñan en la lengua materna, en la educación básica ni media, creo. No sé, no sé porque no sé cómo es la educación media en Chile. Pero la básica porque mi hija está en la básica, hermano. Entonces, no sé, me llama la atención todas estas cosas, ¿no? Que hablamos así de gramática, hablamos de cosas, pero de repente se mezclan las cosas y no sé muy bien qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasa? No sé si me explico, no sé, ¿se entiende algo Sí, de lo que sí, digo? sí. Sí, no, Ya. completamente, completamente. Y en el fondo como que las preguntas que siento que son dos. Una es como que en el fondo, ¿por qué pasa esto? ¿Cierto? De por qué quizás esta idea de que salen del colegio y no saben gramática. Y es porque efectivamente en la enseñanza secundaria, como ahí muy bien mencionó la profesora Yanina, efectivamente en la enseñanza secundaria no se está pasando gramática. No se está pasando gramática. Y eso se debe, por lo que hemos estado revisando, investigando, a una mala concepción del giro comunicativo y de la noción misma de competencia comunicativa. Entonces, pasó que todas estas nuevas tendencias, ¿cierto? En donde se potenciaba el uso, ¿cierto? Que da origen a la competencia comunicativa, que es parte de los currículum de lengua de España, de Chile, y se asumió que bastaba solo con el uso. Se asumió que explícitamente bastaba solo con el uso y se podía prescindir del sistema gramatical para poder ser un hablante competente. ¿Ya? Entonces, explícitamente está muy dejado de lado en el currículum de séptimo básico en adelante. Entonces, claro, efectivamente, los estudiantes llegan con un vacío gramatical a la universidad porque no se está pasando. Eso por un lado, no se está pasando. Sí, sí, pero está bien lo del uso, pero quiero decir, estudiar el uso no es como, o sea, es cómo la usamos y cómo la podemos usar mejor. A eso me refiero Sí, cuando, yo sé lo que no, dices de la comunicación comunicativa, pero es eso, que podemos estudiar cosas como a pequeña escala, como análisis de discurso, o sea, qué está pasando, qué se usa aquí, qué este conector qué hace, qué no hace, y cuáles son com- igual a este, y cosas completamente. así. Desde el punto de vista de lingüística textual, sí hay cosas que se están viendo, pero desde el punto de vista de gramática oracional, no. ¿Ya? No, no se está viendo, ¿ya? Y efectivamente, en la otra parte de la pregunta, ¿cierto? Que tú hacías como que qué gramática, la gramática como tú la estás diciendo, como tú la estás diciendo, ¿cierto? Este adjetivo, este tiempo verbal, ¿cierto? Este uso, este modo, de qué manera nos puede ayudar. Y en el fondo ahí nosotros lo que, desde punto de referencia con Manuel, lo que estamos usando mucho es lo que plantea Fontich sobre de qué manera, ¿cierto? Este conocimiento gramatical efectivamente, efectivamente nos ayuda a desarrollar una actividad metalingüística que nos permita comunicarnos de mejor manera, sobre todo pensando en el ámbito escrito, ¿ya? Y ahí es donde llegamos a este repertorio. Dejamos de lado en la enseñanza secundaria este repertorio, ¿cierto? Este repertorio gramatical, estos tipos de palabras, estas clases, tipos de oraciones, tipos de sujeto, todo, lo dejamos de lado y los estudiantes se quedaron sin una matriz conceptual a la cual recurrir para poder pensar sus propias producciones. Entonces, claro, cuando tú planteas eso, efectivamente nos estamos refiriendo a eso, pero tampoco viéndolo como quizás nosotros fuimos formados en gramática, que era así como un resumen, ¿cierto? Un dictado de conceptos, un dictado de oraciones de laboratorio, sino que de qué manera nosotros somos capaces de dar una vuelta a la enseñanza de la gramática hacia el uso, hacia el desarrollo de la competencia, que es lo que ha estado
no considerado. Y ahí también me cuelgo un poco de tu expertise y de lo que estuve mencionando. Creo yo que lo que se ha hecho en segundas lenguas nos puede aportar mucho, ¿cierto? Sobre la manera en que pudiéramos abordar este tema. Eso. Está Janina con su mano levantada. Sí, quería aportar a la discusión justamente que esta suerte de malentendido de la reforma que se produjo por allá por el 2009, si no me equivoco, incluso antes, produjo no solo un impacto en la escuela desde que se sacasen los contenidos, sino que también en la formación docente. Si nosotros miramos las mallas curriculares, tienen un enfoque fuertemente literario y gramática y todo eso queda un poquito al debe, para qué hablar didácticas de la enseñanza de la lengua y todo eso. Produjo, por tanto, una serie de profesores que llegan al aula de clase a trabajar solo conceptos literarios, solo análisis de figuras retóricas, análisis de textos narrativos, etcétera, y que no conocen o le tienen muchísimo miedo y susto a la gramática. O sea, cuando se nombra, se dice que tienen que enseñar algunas cosas o volver a mencionar ciertos elementos gramaticales, sobre todo en media, es como, no, qué horror, qué horrible, no, yo le dedico un poquito de tiempo, etcétera. Y eso son conversaciones que he tenido con colegas y que he visto también en estudios sobre percepciones docentes acerca de la gramática. Eh, y por tanto tenemos un cúmulo de profesores que le tienen miedo a un aspecto que deberían mencionar y otro cúmulo de profesores que están formados un poco más y que tienen mayor conocimiento, pero que repiten en el aula de quinto, sexto, séptimo, octavo, estos análisis gramaticales súper añejos que no le generan ningún sentido al estudiante y que provocan esta sensación que señalaba Patricio hace un rato de aburrimiento porque no le ven ningún uso, ninguna función a este desmembrar oraciones y volver a armarla, o mirar, oh, esto es un sujeto, esto es un predicado, pero ¿para qué me sirve? No, no hay esta relación entre el conocimiento gramatical y el uso. Entonces, tenemos dos camadas de profesores que son muy diferentes entre sí, que suelen no dialogar, y que además provoca estudiantes que vienen o con una mirada de la gramática muy negativa o con un desconocimiento total. Entonces, lamentablemente, el tema de la formación inicial docente por eso cobra tanta relevancia y encuentro que este tipo de materias son justamente las que hay que empezar a hincar el diente. No sé si le doy la palabra a Jorge, ¿sí? Y ahí después, ya. Es vinculado, Jorge. hola, estimado, estimada, es una pregunta que yo no soy lingüista, ¿cierto? Pero una pregunta que me interesa en la formación inicial docente, Patricio, tú que has estado en más de una universidad, has trabajado como jefe de carrera, en la noción de escritura y lectura que tiene el área de literatura, ¿cierto? Hemos conversado, no sé si domingo domingo, ¿cierto? En esta idea quieren, ¿cierto? Respecto al cómo leer y al cómo escribir, ¿cierto? Y luego tú te enfrentas a los mismos cursos, ¿cierto? El profesor Manuel también, enseñando géneros, tipologías textuales, y aparentemente en el área de literatura hay otra concepción respecto a qué escribir. No sé si ustedes han pensado, Patricio, Manuel, ver esas preconcepciones de escritura y lectura en esta área de literatura, y si lo han visto, me gustaría saber cómo, si es que dialogan, y si no, cuáles serán sus hipótesis de cómo dialogarían. Un estudiante que tiene las 8 de la mañana le dicen ya escriba lo que siente respecto, o no va a caricaturizar, ¿cierto? Escriba como un narrador corriente de la conciencia, y luego tienen ustedes que ven una estructura para el texto narrativo que tiene cierta secuencia, cierto esqueleto movible, por cierto. Eso quería preguntar. No sé, Raquel, si respondemos al tiro, porque veo que quedan 3 minutos 47. Sí, O le damos yo sé, démosle la la palabra a palabra a Gisela y Giselle. ahí haces un compendio. Vale, sí, ya dale, Gisela. Sí, la verdad es que solo quería también sumar a la conversación
elementos que también me parece que emergen desde el espacio escolar y desde la comprensión curricular. Desde el espacio escolar, tal como mencionaba Yanina, existen ciertas confusiones respecto de qué tan presente está la gramática. Y lo cierto es que me parece que ahí hay una suerte de error de lectura curricular, porque se tiende a creer que desde séptimo en adelante la gramática estuviera ausente, cuando en realidad a la base de la construcción o el análisis de cualquier discurso no podríamos entender la materialidad del discurso sin la noción de relación, de estructura, de función, porque el discurso no existiría. Entonces, a mí me parece que en ese sentido hay un trabajo interesante e importante que hacer desde cómo entendemos los propósitos curriculares y por otra parte también cómo vemos que el fenómeno se va tensionando, sobre todo cuando se dan señales políticas respecto de cierto uso, porque cuando analizamos, por ejemplo, los textos escolares de lengua, vemos que efectivamente los aspectos gramaticales en la enseñanza media son abordados de manera muy específica y prácticamente como eventos excepcionales. Entonces, en ese sentido, yo siento que justamente arrastrando esta perspectiva de mala comprensión del enfoque comunicativo, ¿cierto? Se ha dejado de nombrar elementos que hoy día incluso complejizan el análisis real que puedan hacer los alumnos respecto de cualquier discurso o respecto de cualquier texto. Entonces, eso quería dejarlo como para efectos de poder seguir la conversación. Entiendo que se va a acabar ahora el tiempo de conexión. Patricio, te dejo para que concluyas tú. Sí, a ver, completamente de acuerdo con lo que dice Gisela, como para comenzar con lo último. Efectivamente, también creo que es un error de comprensión el hecho de que desaparezca quizás la noción de sujeto, por decir algo, no recuerdo bien si desaparece, del séptimo para adelante no quiere decir que ya no se tenga que usar más. Habría que ver, ¿cierto?, cuál es el grado de apropiación de los conceptos gramaticales hasta sexto básico, que son los que hasta donde, si mal no recuerdo, se empiezan a ver fuertemente, pero sí, o sea, entender que no necesitamos de la gramática para analizar cualquier tipo de discurso, incluso discursos literarios, creo que es un error. Y en el último minuto, 10 segundos que queda, bueno, responderle a Jorge, que sí, efectivamente nos hemos preguntado con el profesor Rubio sobre lo que se están entendiendo por los procesos de lectura y escritura en otra área, en este caso en literatura. Eh, Creemos que hay que hacer un trabajo de levantamiento de género, en este caso dentro de la carrera, para poder entender bien qué es lo que se está comprendiendo por lectura y escritura. Existe la percepción de que no se entiende una escritura por proceso, los estudiantes se confunden, ¿cierto?, por los propósitos. Creo que en algunos casos usamos nomenclatura diferente, así que sí, yo creo que un poco al debe, pero es una conversación más larga, no, se nos va a acabar el tiempo. Pero sí, completamente de acuerdo con que hay que ver qué pasa ahí. Bueno, estamos en el tiempo. Yo agradezco mucho la asistencia a todos, agradezco mucho a Patricio porque el tema interesante y hay harto de lo que se puede todavía hablar, investigar y trabajar, así que ahí queda dicho para que todos se pongan a trabajar en ello, todos los que se dedican a esto sobre todo, y aporten. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias.